¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. El tema de Isabel Miranda de Wallace el fin de semana ha generado mucha controversia. El periodista Antonio Nieto subió por la tarde una nota en el sentido de que había muerto la cabeza, digámoslo así, de Alto al Secuestro, esta particular ONG. Y a final de cuentas comenzó toda una serie de comentarios si era verdad, no era verdad, quién fue Isabel Miranda de Wallace. Una cantidad de periodistas comenzaron a levantarle o querer levantarle la imagen al decirle que había sido un activista. Pero vamos a platicar a fondo precisamente sobre este tema con mi querido y admirado Salvador Leiva, quien él durante su estancia en el Instituto de la Defensoría Pública fue parte medular precisamente de que el mundo conociera realmente quién era Isabel Miranda de Wallace y qué había detrás del caso Wallace. Mi querido Salvador, te agradezco como siempre estos minutos. ¿Cómo estás? Estimado Jesús, muy bien, gracias por la invitación. Oye, pues de entrada, ¿cómo te cayó esta noticia? ¿Cómo entendemos esta noticia en torno a un personaje que vaya, ¿no? Vaya que tiene muchas cuentas pendientes. Y Jesús, pues son un poco sentimientos encontrados, ¿no? Partiendo de si es que sí está muerta, ¿no? O si no. Si aceptamos lo primero, que hay bastantes dudas, y si quieres ahora te puedo comentar por qué, o sea, pasaron demasiadas cosas estas últimas semanas que llevan a dudar de verdad que esté muerta y que el timing de esta supuesta muerte es perfecto. Pero si eso es verdad, entonces yo me quito 6 años de encima de peso de una persona que esté fabricándote delitos, que esté fabricándote quejas con los que todavía tengo que lidiar y con los que no había terminado, ¿no? ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Ok. Y perdón, es que se frició aquí querido amigo. Me decías ahorita 6 años menos, pero yo iría por el primer punto que señalas. ¿Por qué las dudas? ¿Por qué las dudas de que pudiera estar muerta Isabel Miranda de Wallace? Mira, Jesús, fueron varias cuestiones que se han estado acumulando los últimos meses, las últimas semanas particularmente, pero podríamos hablar de 1 o 2 meses. Lo primero fue que hace unas semanas ella nombró en el juicio por primera vez como víctima a la nieta, a la hija de Gualberto. Jamás había nombrado a nadie en ese expediente como víctima, ella era la única, ha nombrado en el mil número de asesores y asesoras jurídicas, pero la víctima en ese caso eran Gualberto e Isabel. Y ahora casualmente nombra a esta nieta, ¿no? Eso ya levanta un poco de sospechas. Esta semana, tan solo esta semana, viene la denuncia contra la perito que hizo el dictamen conforme al protocolo de Estambul de Brenda, que tuvo su entrevista en la fiscalía el jueves. En esa entrevista, la defensora pública que le designaron al azar, fue la que estuviera de guardia, supuestamente, le recomendó que aceptara el procedimiento abreviado con la fiscalía. Esto quiere decir, reconoce responsabilidad, es decir, ella tendría que reconocer responsabilidad que mintió en ese dictamen con tal de no pisar cárcel. Imagínate las consecuencias legales que esto tendría, ¿no? Y eso solo habla de, nuevamente, la colusión de la Defensoría Pública con Norma Piña e Isabel Miranda. Si eso pasara, si hubieran obligado a esta perito a aceptar ese reconocimiento de responsabilidad, técnicamente sería como decir que Brenda no sufrió tortura, por lo menos en papel. Segunda llamada de atención. El sábado, en la mañana, bueno, en la mañana para ustedes, Ricardo Rafael publica esta nota señalando la investigación en contra de la fiscal que se inició. Y a las horas sale este tuit, un solo tuit de un periodista diciendo, confirmando que había muerto Isabel. A partir de ahí, nadie más confirmó, solo empezaron a replicar notas y notas y notas en todos los medios. Hoy publica Ricardo Rafael una segunda columna señalando que efectivamente ayer hubo una- un velorio con cuerpo presente, cerrado, el ataúd, donde asistieron muy pocas personas y seleccionadas. A pesar de eso, a mí sí me queda la duda, y espero equivocarme, en que esté libre, que esté libre, perdón, que continúe viva, y eso genera una preocupación extra porque eso significa que se fue al oscuro y va a operar desde el oscuro, incluyendo lo ilegal, ¿no? Todo esto que en lo que se medía
ella o sus familiares para de no hacer, mandar matar, mandar golpear. Recordaba ahora, ¿no? Ese video de yo los pude haber mandado matar, no solo golpear. A todos quienes estamos involucrados, no solo a las personas que por su culpa están en la cárcel, desde el oscurito cuando supuestamente está muerta. Entonces, a mí sí me preocupa en estas próximas semanas ver que no vaya a ocurrir algo drástico, que ella pudiera lavarse las manos, ¿no? O sea, que pasara algo grave y pues no tuviéramos a quién echarle la culpa porque ella falleció supuestamente este fin de semana. Espero equivocarme, Jesús, o sea, yo espero que ella haya pasado a otro plano y que todo este daño que estuvo generando y que seguía generando a tantas personas se haya acabado o empiece a derrumbarse, por lo menos las consecuencias seguirán por mucho tiempo, pero que por lo menos lo que está vigente y que se sigue acumulando termine por acabarse. Si es así, que también podría ser, tengo que decirlo, la última vez que la vi fue en enero en una audiencia y tenía el cubrebocas, se puso muy mal en cuanto a los nervios, gritando, insultando como acostumbra en estas audiencias, pero sí la vi más demacrada que de costumbre, es decir, cabe la posibilidad real y además eso se ha dicho desde hace ya varios años de que tenía una enfermedad crónica. Cabe la posibilidad de que sí haya sido una muerte natural. Am, pero pues en este caso ya nunca sabes, ¿no? Y ya cuando Ricardo Rafael saltó con la duda, la verdad es que en este caso, cuando hay dudas, nunca son coincidencias y resultan ciertas. Sí, fíjate que nosotros comentábamos que es tan turbia la vida de esta persona, o sea, es tan turbia, que no puedes dejar de pensar. Además, formó parte de toda esta estructura de montajes, fabricación de culpables, que no puedes descartar un montaje más. Esa es la realidad. Y coincido contigo, esto le daría pie o posibilidades de actuar como no actúas cuando públicamente estás expuesto o bien expuesta en un momento dado. Oye, y en este punto, ahorita que tocabas también, ¿qué pasa con los casos? Es decir, ¿qué pasa con las personas que están sentenciadas, señaladas, cuando ya, si esta persona realmente está muerta, si Isabel Miranda de Wallace está muerta, o Isabel Miranda, ¿qué pasa con ellos? Inmediatamente nada, Jesús. Lo que podría pasar y debería pasar es que alguien dentro de las instituciones de la Suprema, estoy hablando de la Suprema Corte, estoy hablando de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estoy hablando de la Fiscalía, ya no sienta esa presión de que podría haber una consecuencia mediática, económica, una fabricación de un delito, etcétera, si resuelven como debe ser, y esto es en contra de Isabel Miranda. Y que entonces ya empiece a resolverse, digamos, que se vaya deshaciendo todo este nudo gigante. A mí me da mucha pena que uno de los que no se va a deshacer es la investigación contra ella por la simulación de pruebas. Y no lo digo en el sentido de no va a pisar cárcel. Yo nunca pensé que ella fuera a pisar cárcel, de entrada ya también por la edad y además el punitivismo no sirve. Creo que en caso de que esté muerta, ella tuvo su condena en vida en los últimos años, ¿no? El caso de Juana Isla en la Suprema Corte, Brenda en libertad, ni una sola condena firme por el supuesto secuestro y homicidio y su reputación destruida, ¿no? Expusimos en estos últimos 6 años lo que en verdad es ella y ya, bueno, o lo que tiramos esa imagen de lo que ella quería proyectar que era. Entonces, inmediatamente nada, todas las investigaciones, el juicio sigue, las investigaciones en mi contra sigue, el procedimiento, aunque inició, que esto es lo que también te quería comentar, que genera dudas, el Consejo de la Judicatura sigue. Sobre ese asunto, y ojo, porque aquí fue con Arturo Saldívar. O sea, cuando estaba Arturo Saldívar, Isabel comenzó a presentar denuncias contra mí en el Consejo, son quejas administrativas, por una visita al penal que hice con Brenda, por algo nepotismo, enriquecimiento ilícito, la fue construyendo, fue presentando, fueron una serie de quejas cada cierto tiempo que entraban. Algunas oficiales, otras anónimas, como aquella denuncia que te acuerdas Ujú. con el video y el audio obtenido con Pegasus, pero se presentó anónimamente dentro de esa investigación. Esa investigación se cerró en el 2022, hace 2 años, y decidieron no hacer nada. Eh, y casualmente en octubre de 2024, es decir, hace unos cuantos meses, ya con Norma Piña, deciden reabrirla y mandarla a juicio. Es decir, yo voy a ir a un juicio administrativo, tengo la audiencia el próximo mes por una visita a un penal que hice, en la que también, por cierto, está involucrado Ricardo Rafael. En esas mismas fechas se presenta
la denuncia contra la perito, esta perito de quien escribió Ricardo Rafael. Ese dictamen es viejo, ese dictamen estaba listo desde antes que yo saliera. Y por cierto, ese dictamen lo pidió la fiscalía. No es que nosotros hubiéramos decidido hacer un dictamen conforme al protocolo para Brenda, no. En la denuncia que se inició, perdón, en la investigación que se inició por la tortura de Brenda, a raíz de la denuncia que presenté en 2020, después de la opinión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, la fiscalía nos pidió a la Defensoría que designáramos un perito para hacer ese dictamen porque, al haber sido sus torturadores miembros de la Fiscalía General, Brenda no quería y tenía derecho a que no fuera la propia fiscalía quien hiciera el dictamen. Y entonces ahora ese dictamen que ellos nos pidieron en ese entonces y que además se presentó hace muchísimo tiempo por una denuncia al azar en octubre, otra vez del sobrino de Isabel, de su abogado Johan Iván Torres, empiezan a investigar a esta perito. Y como en muchas de estas investigaciones, yo conozco 13 contra mí, pero seguramente hay más y debe haber más contra otras personas. Se mueven rapidísimo, Jesús. Ya quisiéramos todos que las denuncias que presentamos se movieran con una décima parte de la rapidez con las que se mueven estas. La denuncia se presentó en octubre y la perito ya estaba declarando la semana pasada en una investigación, en una carpeta donde lo único que hay es la denuncia. Ni siquiera el dictamen de la perito, y ahí te va otro tema. Estaba en esa carpeta de investigación. Al parecer son dos denuncias que presentó Isabel a través de su sobrino por el mismo tema, el dictamen de Brenda. Parece ser que una es contra mí y una es contra la perito. Mm. La primera, que sería la que se presentó contra mí por haber mentido en la denuncia de tortura, eso es lo que se me acusa. El abogado e Isabel dicen que el dictamen de la perito menciona tal y cual. En la que presentan contra ella dicen yo no tengo acceso a ese dictamen. ¿Por qué? Porque ese dictamen solo está en la investigación de tortura que además está contra Isabel. Entonces ellos no tendrían por qué acceder a ese expediente. Lo que me dice esto es que ellos ilegalmente están teniendo acceso a expedientes en la fiscalía, como es el caso de la investigación de la tortura de Brenda. Si no, no tendría manera de saber qué dice ese dictamen, porque ella es una de las denunciadas por la tortura de Brenda. Entonces, los tiempos son raros. O sea, estas cosas se empezaron a mover a finales del año pasado. La investigación en el Consejo de la Judicatura, esta última denuncia, seguramente hay más. Los cambios y los errores que han hecho, no sé si errores o a propósito dentro de la Defensoría, que han podido salir muy caros en el caso. Em, y ahora viene esto. Entonces, o ella sintió que ya estaba muy mal médicamente y empezó a preparar todo, dejar todo listo para, digamos, dar sus últimos intentos, sus últimos golpes, sabiendo que esto podía pasar, o esto fue solo el preámbulo de algo más grande que viene probablemente en las próximas semanas o en los próximos meses. El libro de Ricardo Rafael sale el jueves. Ujú. Ese libro, que son 500 páginas, no tiene un solo párrafo de desperdicio. No conozco una versión, habiendo leído el expediente completo varias veces durante 6 años, ese libro contrae todo lo que dice el expediente, más toda una investigación periodística que responde a preguntas que yo nunca había podido responder y que le da otra perspectiva al caso y da esta respuesta de el por qué, ¿no? ¿Por qué la fabricación y por qué eh, tanta simulación? Entonces, este libro va a generar o debería generar una detonación eh, gigante en el caso y por supuesto hubiera traído consecuencias gigantes contra Isabel. Y una semana antes, ella sabía que ese libro ya se iba a publicar porque esa información, bueno, ustedes tuvieron acceso al libro un poco antes, digamos, la editorial ya sabía. Entonces, es obvio que ella ya sabía que ese libro se iba a publicar. Y una semana antes, un 8 de marzo, con un solo tweet, un solo reportero fue quien dijo que había muerto y todos lo dimos por sentada, incluido yo. Lo dimos por hecho que sí. El único que dudó fue Ricardo, y con toda razón. Y ahora, pues sí, ya también está la duda, ¿no? Nadie confirmó, nadie fue a ese evento. Conociendo a Isabel, ¿tú crees que no hubiera hecho un evento gigante? O sea, hubiera preparado de antemano casi que el velorio en la catedral del país y que se hizo a escondidas, seguro. Y luego viene el tema de la desactivación de las redes. Ujú. Viendo lo de la nota, el, el-
El sábado todavía a mediodía estaban activas. Algo que me llamó mucho la atención fue que el viernes, viendo este tema de la nota y revisando si habían puesto algo en alto al secuestro, lo que sea, revisé la cuenta de alto al secuestro y no tenía nada, pero también lo curioso fue que la podía ver, ¿no? Porque ella me bloqueó desde su cuenta. Y el sábado, después de la nota, reviso otra vez la cuenta de alto al secuestro y me habían bloqueado. Y unas horas después de que sale el tweet, entonces ahí ya desactivan ambas cuentas, que me parece sumamente sospechoso, por lo menos. Como familiares, uno, en ese momento, si murió tu familiar, en ese momento ponerte a ver quién tiene acceso a las cuentas de Twitter, no solo la personal, sino también la organización, y luego desactivarlos, esa es tu prioridad. Cuando fallece un familiar, no, no entiendo. Y en lugar de salir a dar un comunicado o confirmar o no la noticia, quizás no tenían la intención de hacerlo público, también cabe esa posibilidad. Y este periodista realmente se enteró sin tener, es decir, no tenía por qué haberse enterado, pero en su labor lo hizo. Son tantas cosas en este caso que ya todo te hace dudar. Completamente, querido. Oye, en este punto de los periodistas, ¿cuál es tu opinión de todos estos periodistas que salieron como nado sincronizado? Porque salieron, como incluso la estructura narrativa del mensaje es muy similar. Entiendo que cuando das un pésame, pues no vas a agregar mucho o improvisar mucho, pero la estructura como tal, desde que parte, ¿no? El reconocimiento, el destacar ciertos puntos y demás. ¿Qué opinas de todos ellos? ¿Qué opinas de ellos que intentan lavarle la cara a Wallace y decir fue una activista? Para mí es más bien una especie de confesión. Eh, y no solo de periodistas, de funcionarios públicos o exfuncionarios públicos. Bueno, Calderón Y también hay se lanzó, ¿no? bueno, Calderón, Miguel Ángel Mancera, que el tema, el negocio que tenía con los espectaculares también, cuando estuvo en Ciudad de México, salió Kenia López señalando, la conozco desde hace 20 años. ¿Quién más vi de funcionarios? Bueno, por supuesto, el Federico Doring, eh, que fue uno de los principales promotores en los primeros, en los primeros meses de la investigación y fue quien se metió también, ¿no? Para impulsar y hacerla. Federico Doring es quien hace el enlace de Isabel con Marta Sagún. Fox no me he fijado si te ha dicho algo, pero los periodistas, claro, ¿quiénes son? Azucena Oresti, Ciro Gómez Leiva, quienes le daban a modo pagado o no, pero le daban el espacio para decir lo que quisiera. Ciro le bajó, ya que Saldívar empezó a entrar también todos los martes con él, pero antes de eso, que además ahí ves la doble práctica, ¿no? Antes de ese acuerdo o lo que sea que haya sido para que Saldívar empezara a hablar todos los martes, Isabel entraba y despotricaba y Ciro le seguía el juego, ¿no? Y insultaba a Saldívar, etcétera. Y 2 semanas después, ahora Saldívar se sienta todos los martes con él y platican. Pamela Cerdera, también cercana a Isabel Miranda. Perdón, esta persona que escribió un libro horrible que sexualiza y estigmatiza y criminaliza a Brenda y a Juana Hilda Martín Moreno. Desagradable. Ese libro pagado, que además se ha demostrado totalmente falso y ni siquiera está actualizado. Son todos estos periodistas que efectivamente ayudaron desde el principio o muy al principio o actualmente a mantener la historia de la fabricación del caso. Fue gracias a estos periodistas que Isabel tuvo el alcance de construir una narrativa y que la sociedad se creyera la historia de terror que se construyó, totalmente falsa, pero que nadie podía contrarrestar y a nadie le interesaba contrarrestar tampoco, ¿no? Eran muy pocos los periodistas y no porque no quisieran también, Jesús, ahí tengo que decirlo, no había acceso, no había manera de acceder a información. La única que tenía acceso a los expedientes, a las audiencias, a tomar fotos en audiencias, no me acuerdo. La señora Enriqueta menciona una vez que la trataron muy mal en el juzgado porque intentó acudir, o sea, ni siquiera eso la dejaban, la mamá de Brenda no la dejaban entrar, mucho menos imagínate tomar fotografías. En cambio, ella participaba en las diligencias, grababa en video las diligencias ministeriales, ella llevaba la utilería, ¿no? Cuando se hace esta reconstrucción bizarra de hechos en Perugino 6, ella lleva la motosierra, que dice, y aquí está la motosierra, usemos esta.
que sacó de su cajuela casualmente, porque todo el mundo anda con una motosierra en su cajuela, ¿no? Em, entonces, todos estos periodistas tuvieron, eso es lo más interesante, ¿no? Que hoy en día, con todas las pruebas, no hay manera de defender este caso, no hay manera de defender la posición de Isabel, de la fabricación, no hay. Y por eso el libro de Ricardo también es muy importante, porque no deja ningún cabo suelto. Y que existan todavía periodistas que fueron incapaces de decir en algún momento, bueno, yo sí la defendí en su momento, pero ya con toda la información que hay disponible, no puedo seguirlo haciendo. No, ahí sigue, ¿no? Y son todos estos periodistas que mencionan. Está la Yohali Reséndiz, ¿no? Que fue quien hace este reportaje, empezando, dime tú, ¿qué periodista empieza una investigación diciendo estas pruebas las obtuve con Pegasus, o sea, se obtuvieron con Pegasus y yo las voy a hacer como el fundamento de mi investigación, que aparte sin ninguna lógica, ¿no? Porque dice, estas conversaciones de WhatsApp se obtuvieron con Pegasus de mi celular y yo no aparezco en ninguna de ellas. Entonces, como se comunicaban en mi celular todas estas personas, pero yo no era parte de la conversación, es ridículo. Pero afortunadamente hoy hay muchísimos más periodistas que han hecho la investigación, ¿no? Está Ricardo, está Anabel Hernández en su momento, está Guadalupe Lizárraga, seguramente se me está yendo alguien. Y están todos los periodistas que también le han dado voz a las víctimas y que le han dado espacio al caso, como tú, como Luisa Cantú, como Meme Yamel, e incluso Carmen Aristegui, hasta cierto punto. En la octava siempre tuvo espacio, ¿no? Este caso, contigo siempre ha tenido espacio Julio Astillero, Ernesto Ledesma, que no existían antes, ¿no? Porque no había esta información, no había acceso a esta información de lo que era realmente la fabricación. O sea, esa fabricación se rompe en 2019 cuando Ricardo hace esta entrevista en Espiral a Isabel Miranda y le miente descaradamente. Le dice, ¿es tu hijo biológico? Sí, es mi hijo biológico. Y luego Ricardo encuentra al padre biológico al poco tiempo. Y eso se judicializó, es decir, tomamos la sangre, se llevó a un laboratorio y se probó genéticamente que Carlos León Miranda era el, el padre biológico de Hugo Alberto. Entonces, y esa entrevista, Jesús, yo durante todo el tiempo, los 6 años que llevo con este caso, cada cierto tiempo regreso a esa entrevista. Y ahí vas encontrando claves de cómo Isabel fue fabricando el caso y además absolutamente todo lo que dijo en esa entrevista se cayó, meses o años después. Todo lo que ella menciona en esa entrevista. Entonces, sí, este libro va a ser una maravilla. Yo nunca había leído un trabajo periodístico sobre algún caso de esta manera, donde mezcle toda la información que hay en un expediente, es decir, toda la parte judicial, pero también con todos los testimonios de lo que no queda en el expediente judicial. Hoy finalmente quedó Salvador. Si está muerta, si se comprueba su muerte como tal, el mundo es un lugar mejor. Sí, definitivamente. Lo siento por su familia cercana, que probablemente tengan lazos de amor, de amistad, lo que sea, pero para la sociedad, y ella era una figura pública, y toda la gente que hizo daño, y ahí me incluyo también, es un alivio. Es un alivio. Lo, lo platicaba con gente involucrada en el caso directamente, ¿no? ¿no? Que me decían, no, es que no sé cómo sentirme. Pues siéntete aliviada. Claro, Nos quitamos de encima a una persona que lleva años. Y mira, en mi caso son 6, pero piensa en Brenda, claro, ya 20 años de tener a este señor encima, sin Brenda poder defenderse, con una imagen, o sea, creándole una imagen falsa y terrible, en Juana Hilda, en César, en todos ellos. Eh, entonces, no, yo creo que proporcionalmente a la cantidad de gente que ha dañado y que cuestiones que seguía moviendo ahora le siguen dañando, por supuesto que es una buena noticia. No es que te alegres o no de la muerte, te alegras de la ausencia. Ya no va a estar esa persona que presiona, que inventa, que denuncia, que fabrica. claro. Querido Salvador, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad, querido. No, gracias a ti, Jesús, como siempre, por esta y por todas las anteriores durante estos 6 años.